Quizás para empezar, poner un poquito en contexto para quienes no conocen o no escucharon sobre este acontecimiento del año 2016 en Uruguay, decirles que, bueno, que en Uruguay hay un registro de la Facultad de Ciencias de la UDELAR, donde se hacen estudios de la atmósfera, que dice que entre el año 1968 y 2011 se registraron en Uruguay 34 tornados. Esos 34 tornados dejaron 17 muertos. El presidente del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático de Uruguay, Ramón Méndez, decía en una nota a un diario que no se puede decir que un evento que siempre ha existido sea consecuencia del cambio climático, ¿no? Ante la pregunta que muchos nos hacíamos si este tornado tan fuerte en Dolores estaba relacionado a los efectos del cambio climático. No se puede decir que un evento que siempre ha existido sea consecuencia del cambio climático, pero sí que éste genera un incremento de la frecuencia y de la intensidad de estos fenómenos. El 6 de diciembre del año 2012, ¿sí? El tornado al cual voy a hacer referencia es del año 2016, pero el 6 de diciembre del 2012 pasa un tornado por la ciudad de Dolores. Solo que pasa por el costado de la ciudad, no atraviesa la ciudad por el medio, como si fue el otro tornado, y acá algo de lo que decía Carlos, de cuando se transforma en un desastre por lo que afecta, ¿no? Ese tornado tuvo una diferencia de 3 años y 4 meses para volver a repetirse en el año 2016, el 14 de abril, un segundo tornado a 3 años, cruza la ciudad de Dolores. La ciudad de Dolores aproximadamente tiene una población de 17.000 habitantes, y este tornado fue categorizado como categoría F3, es decir, que lleva un viento entre 251 y 330 kilómetros por hora. Más o menos, o sea, la sensación de transitar ese momento del tornado no se puede medir en tiempo, por lo menos en mi experiencia, pero se sabe que fueron 3 minutos en los cuales tardó el tornado en atravesar la ciudad de un extremo al otro, atravesándola por el centro. Después vamos a ver un mapa sobre eso. 3 minutos que de alguna manera podemos decir que quienes transitamos por esa experiencia vivimos unos momentos muy difíciles, y también como un antes y un después de un evento tan fuerte y tan traumático. Hay un video que encontré preparando la ponencia, que es casero, que todavía estaba colgado en YouTube, pero me parece que ilustra un poco de la sensación del momento, y también justamente está hecho, todo lo que van a ver las imágenes dura menos de 2 minutos, son imágenes de una manzana, ¿sí?, a la redonda de alrededor de la iglesia y la casa pastoral donde vivíamos.
y voy a compartir ahora la presentación de PowerPoint, que tiene algunas fotos. Ahí está. Ahí pueden ver entonces dos imágenes de lo que era el templo antes del tornado, y una de las imágenes que muestra, que impactó mucho porque muestra a través de las puertas de entrada al templo, sin el techo, sin las paredes, y se termina viendo el ábside donde está el púlpito y la cruz, que quedan como al desnudo a la vista de todos. La iglesia valdense en Dolores es una iglesia, este templo, esta construcción, ya había celebrado sus 70 años hacía bastante tiempo atrás, así que una construcción antigua, una comunidad presente en la sociedad por muchos años, una comunidad con un peso histórico también, por lo que representa en la formación de lo que fue la población del interior en el Uruguay, más bien caracterizada por una membresía mayor en la edad, vinculada más bien a un sector de clase media. Esto está ubicado a 2 cuadras del centro de la ciudad también, así que eso también indica un poco con qué se identificaba la comunidad, se identifica la comunidad valdense en la ciudad. Y bueno, en ese pasaje tan rápido desaparece, caen todo el templo y parte del salón que vemos al costado, ¿no? Que eran todas las instalaciones de la iglesia. Algo que me llamó la atención del tornado es que, bueno, ustedes vieron en el video que se escuchan sirenas, se escuchan los pasos del que está filmando, pero hay como un silencio bastante abrumador, ¿no? Algo que me llamó la atención de la naturaleza es que se dejaron de escuchar los pájaros. Imagínense los pájaros de la ciudad, donde habrán ido a parar, si es que pudieron ir a parar a algún lugar después del tornado, por ese lugar donde pasó. Y se aparecieron otros sonidos, que eran los sonidos de las máquinas. En la mañana muy temprano, máquinas y filas enteras de camiones removiendo todos los escombros. Y en esto de la gestión del riesgo también siempre me preguntaba, bueno, ¿dónde van a parar todos esos escombros, ¿no? Además de lo que generan los daños que de alguna manera son cada vez más frecuentes y cada vez mayores en el impacto por el cambio climático. Además de eso, todo lo que se genera es como un boomerang que vuelve en cantidad de desechos y de lo que hablamos de la gestión también de lo que se tira, de lo que se deja de usar, de cómo hay cosas que no se pueden reciclar, a dónde impacta todas estas toneladas de materiales que habían sido usados para construir, ¿no? 1/3 de la ciudad quedó destruida o afectada por el paso del tornado de punta a punta. Lo podemos ver acá. A ver, para pasar a la siguiente foto. Ahí está. Ahí pueden ver cómo en lo marcado en rojo y en la letra E aparece Iglesia Evangélica, porque estaba así marcado en un mapa de Google, pero ahí podemos ver cómo atraviesa de punta a punta la ciudad el tornado. Obviamente que esto significó días y meses sin luz eléctrica, sin internet, sin oficina pastoral, semanas enteras de que el trabajo pastoral también se vio transformado, de pasar de estar con mucho trabajo de oficina a pasar a estar afuera, en contacto permanente con la gente, en jornadas largas de trabajo físico y obviamente emocional y pastoral, donde el duelo consistía también en pasar por el lugar. Muchas personas recorrían la ciudad y había una sensación como de estar duelando aquello que se había caído, y pasar y saludar y preguntar cómo estaban los vecinos y comunicarnos de la manera, sin medios para comunicarnos, sin WhatsApp, sin teléfono, pero sí saliendo y recorriendo por las calles para encontrarnos. Reacciones de la membresía, como querer ir a rescatar los libros que habían quedado a la intemperie. Después del tornado llovió y lloviznó durante varias semanas, así que eso no ayudaba tampoco a rescatar algunas cosas.
y cosas como ilógicas, como querer ir a guardar los libros, y bueno, tener que hacer de alguna manera pastoralmente el acompañamiento a esos miembros de iglesia que se arrimaban con bolsas y querían que les ayudáramos a rescatar los libros y buscáramos un lugar a donde ponerlos. Gente que nos llamaba, recuerdo, el día después del tornado para pedir las ollas de la iglesia porque querían preparar leche chocolatada para los niños de un barrio afectado. Y entonces yo decía, pero si el salón de la iglesia está caído, yo qué sé dónde están las ollas donde hacíamos leche, o sea, tampoco nosotros tenemos las ollas donde se hacía la leche, ¿no? Entonces, interesante ver las reacciones de cada persona en cuanto al shock y el trauma de lo que había acontecido. Bueno, acá vemos el primer domingo, el tornado fue un viernes, el primer domingo, bueno, muy cercano, en días, en tiempo, en menos de 48 horas resolver qué hacíamos el domingo, allí nos juntamos a celebrar la palabra, de alguna manera, muy brevemente, lloviznaba como ven, y bueno, significó también la decisión de la comunidad de seguir reuniéndonos cada domingo, de no interrumpir las actividades y de encontrarnos. Y además no encontrarnos en cualquier lugar, sino en el lugar de la iglesia, en el lugar caído, donde fuera. Cada domingo buscábamos un espacio abierto, era el otoño, en Uruguay es húmedo, frío, para poder encontrarnos y seguir celebrando la palabra. Y también tenía que ver con el acompañamiento pastoral en la pérdida, en el duelo simbólico y en el duelo material de muchas de estas familias que también habían sido afectadas en sus casas, en sus propiedades. Acá vemos también el salón del costado que quedó sin sus techos, sin sus paredes. Esto ya fue unas semanas después, cuando se habían removido los escombros, se habíamos armado una suerte de altar, de espacio donde reunirnos alrededor para seguir celebrando. Una de las primeras decisiones de la comisión directiva del consistorio de la iglesia fue celebrar la palabra, celebrarla en el lugar, a pesar de que algunos miembros ofrecían alquilar un espacio, porque considerábamos importante quedarnos, no irnos de ese espacio y de lo que había sucedido, como así también fue importante la decisión de ocuparnos de la tarea social en la ciudad, de ocuparnos de sumar nuestros esfuerzos y colaboración junto a otras entidades civiles y junto a las instancias del Estado, del gobierno, para procurar cuanto antes la vuelta de las familias a viviendas con techo, porque además llegaba el invierno. Es decir, que no nos ocupamos en primera instancia de pensar la reconstrucción del espacio de la iglesia, sino la reconstrucción de la ciudad. Esta decisión, que fue una decisión basada también en la fe y en el contenido bíblico, creo que tuvo que ver con esto de buscar el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura, porque las ayudas para reconstruir el templo empezaron a llegar sin necesidad de que hiciéramos nada, ni que comunicáramos, ni que pidiéramos, ni hiciéramos proyectos. Y ahí se pudo notar también, bueno, ese mensaje de la presencia de Dios acompañándonos y sosteniéndonos en nuestra tarea en la ciudad, que estaba abocada a otra cosa y no a repensar nuestro espacio físico. Se forma también a partir del acuerdo de trabajar a nivel de la ciudad, de acompañar en las necesidades. Se empieza también de manera casi coincidente, natural o empática, a presentar personas que si bien estaban y eran parte de la comunidad, yo podría decir que no tenían una figura muy activa o un rol de liderazgo en la iglesia, y sin embargo empezaron a compartir su interés en sumar desde sus dones para formar un equipo interdisciplinario que después lo llamamos equipo psicosocial pastoral, porque había asistentes sociales o trabajadores sociales, psicólogos, pastores y laicos de la comunidad, predicadores, y este equipo es el que empezó a trabajar a partir de las necesidades.
Acá vemos otra de las imágenes que tiene que ver con el acompañamiento pastoral y el duelo del espacio físico, de lo simbólico que significa también para la comunidad la pérdida de la iglesia como edificio. Y estos son los niños y niñas de la escuela bíblica que durante un tiempo no podían reunirse porque no había espacio, era peligroso para llevar niños al lugar. Y ahí sí, otra entidad nos prestó un espacio, y en esta foto fue la primera visita que hicimos al espacio del templo y del salón cuando ya estaba en reconstrucción. Entonces, bueno, trabajar un poco, acompañarlos pastoralmente a los niños, niñas y adolescentes en todo lo que fue el trauma y en cómo ellos percibían y sentían también la pérdida del espacio de la iglesia. Uno de los desafíos en el equipo interdisciplinario que pudimos formar fue ganarnos el espacio y el reconocimiento para la tarea del trabajo en articulación y en red. Fue muy difícil generar un buen diálogo y un equilibrio en los roles de cada quien quería ofrecerse a trabajar, porque había una suerte casi como de competencia, esto que decía Carlos de sacarse la foto, ¿no? El chaleco amarillo y sacarse la foto de lo que se estaba haciendo. Era muy demandante en Dolores la cantidad de personas, instituciones que querían llegar, que querían enviar donaciones, que querían, pero lo hacían también a veces desde un lugar genuino, pero las formas un tanto, no sé si equivocadas, pero complejas para poder articularlo, porque también nosotros nos encontrábamos sin todas las herramientas para poder gestionar esto de la mejor manera posible para que lo que puedan colaborar pueda dar beneficios. Entonces, realmente fue un peregrinaje bastante largo el tener que ir a presentarnos, si bien la iglesia valdense era conocida en la ciudad, pero presentarnos como desde otro rol, no desde el rol de lo religioso, de lo que cualquiera puede imaginarse de una iglesia, sino, bueno, ¿qué tiene que ver una iglesia con ayudar ante una situación de pérdidas en lo material? Que pudieran entender, ya sea el Estado o otros organismos humanitarios, que la iglesia también cuenta con redes de vínculos, que, no sé, que Acta Alliance tenía un proyecto que iba a estar haciendo llegar a la ciudad y que había que ejecutarlo, que, no sé, OPM, que es una agencia, un área de la iglesia valdense en Italia, que apoya proyectos a nivel social, también iba a estar enviando fondos para ayuda, y que la iglesia era quien iba a canalizar esos fondos, por ejemplo, llevó una tarea bastante ardua de que se pudiera comprender cómo articular y cómo cooperar a nivel de lo social. Para nosotros tiene que ver con la diaconía, en un estado como Uruguay, donde es fuertemente un estado laico, entonces se mira a las iglesias con cierto nivel de desconocimiento y cierto nivel de desconfianza cuando nos salimos en el imaginario del Estado del rol de lo religioso. Entonces llevó un poco de tiempo esa experiencia. Sin embargo, seguimos insistiendo y bueno, se trabajó mucho en articular especialmente esta foto que vemos con un plan de viviendas que existe en el Uruguay desde hace muchos años, que en sus orígenes tuvo que ver con un sistema también un plan del Estado que trabaja en autoconstrucción también, y son viviendas para la erradicación de viviendas que están en condiciones insalubres, podríamos decir. Entonces, este plan que tiene años en Uruguay gestionó rápidamente un plan de emergencia en la ciudad para poder llegar también con este modelo, este formato de autoconstrucción y subsidio, para que 60 viviendas en un barrio que está atrás de la iglesia valdense pudiera ser reconstruido lo antes posible. Imagínense que muchas familias no tenían dónde irse a vivir durante el tiempo de no contar con vivienda propia, así que estaban albergados en contenedores. Los contenedores
por ejemplo, eran los más básicos, no tenían baños. Allí es donde Acta Alliance pudo hacer un aporte importante en la cuestión de alquiler de baños, en toda la cuestión que tenía que ver con mantener la sanidad, ¿no? En las familias. Allí entonces vemos en la foto que es un grupo de jóvenes de la iglesia que también llegó a la ciudad con un campamento de trabajo para acompañar a las familias en las viviendas en la reconstrucción. A nivel de lo que Carlos comentaba también de la gestión del riesgo, también pudimos trabajar a nivel de lo educativo. Ahí también fue bastante difícil porque nos quisimos valer de las instancias formales de educación, como las escuelas y los liceos, para poder llegar ahí a la población en las distintas edades para trabajar en el tema de, por un lado, el trauma, y por otro lado, la prevención o mitigación del impacto de futuros tornados, porque realmente sabemos que, si bien no está comprobado, sí sabemos que en Dolores, hacía 3 años atrás había pasado otro tornado que, si hubiera cruzado por la ciudad, seguramente hubiera causado impactos mayores a lo que causó aquel otro del 2012. Fue difícil por esta cuestión del Estado separado de la Iglesia, pero bueno, pudimos acompañar en el equipo interdisciplinario junto a especialistas que trabajaron con niños, niñas y adolescentes en la cuestión de, por ejemplo, aprender a mirar la naturaleza, qué señales nos dan los caballos, las hormigas, las vacas, cuando está por venir un tornado, qué indicadores tenemos, qué podemos ver para la próxima vez, qué hicimos durante el tornado, dónde nos metimos, dónde nos escondimos, cómo nos fue, qué cosas hay que hacer y qué cosas no hay que hacer. Desmitificar la idea de la fatalidad y la idea del negacionismo. Muchas personas, bueno, nos pasó ahora, pero hay que ponerse positivo, esto no va a volver a pasar, como una manera de que el miedo se vaya de manera mágica. En realidad, trabajar en la concientización de los riesgos que significan, de cómo mirar las nubes, cuándo una nube puede ser de un tornado y cuándo no. Aprender del evento fue algo que también pudimos hacer, sobre todo siempre es más fácil llegar a las edades más jóvenes, ¿no? Para generar nuevas conciencias y nuevas maneras de educarnos sobre estos temas. También se trabajó en reuniones especiales con población adulta. Y también algo que la Iglesia gestionó fue un encuentro a nivel nacional con la persona encargada del Sistema Nacional de Emergencias, lo que es SINAE en Uruguay, para plantear la necesidad de poder hacer un análisis de la experiencia que estábamos teniendo y poder tomar medidas en Uruguay en cuanto al paso de los tornados. En su momento el gobierno anterior, el que estaba presente en ese entonces, pensó en la posibilidad de tener que instalar equipos de radares para que pudieran detectar los tornados. Sabemos que, a diferencia de los huracanes, los tornados acontecen y se arman muy rápidamente, y solo se estima que hay aproximadamente 15 minutos para anunciar o avisar que se avecina un tornado y poder buscar refugio para protegerse. A nivel del área de salud, fuimos descubriendo como equipo interdisciplinario que era una de las áreas más desatendidas, porque básicamente toda la ayuda que fue llegando y todo lo que el Estado gestionó tenía mucho que ver con la reconstrucción de las viviendas, que era como lo más urgente. Pero sin embargo, si no se trabajaba a nivel del trauma, iba a ser muy difícil poder también trabajar la resiliencia y acompañar a las personas en lo que habían vivido. Allí es donde nos focalizamos principalmente en el acompañamiento pastoral y psicológico. Articulamos con el área de salud mental del gobierno nacional para usar algunas herramientas, como la herramienta de
terapia de MDR, que significa Eyes Movement Desensitization and Reprocessing, que es una técnica que es importante de poder usarla post-trauma para brindar un apoyo en esos primeros meses a las personas afectadas. Recibimos acompañamiento a nivel psicológico para el grupo de adolescentes de la iglesia también, y el rol pastoral allí cobra un sentido nuevo, ¿no? Un sentido de acompañamiento en donde fue importante en este primer tiempo articular. También se articuló en las familias que habían perdido sus viviendas y que estábamos ayudando a reconstruir, en la escucha, en la visita, en el acompañamiento, y no solamente en la cuestión material. Ahí quería detenerme un poquito y hacer una reflexión sobre lo que fue la experiencia del rol pastoral para nosotros. Digo nosotros, en mi caso, yo era la pastora titular en la comunidad, y Darío Parolín, mi esposo, también acompañaba pastoralmente. Obviamente que ante este evento su tarea se abocó plenamente también vinculada a este proceso, a este acompañamiento especial. Generalmente el rol pastoral en situaciones regulares está identificado como personas que llegan desde la afuera, por lo menos la Iglesia Valdense lo concibe así, en cuanto concibe la tarea pastoral en una itinerancia. Llegamos desde otro lugar, estamos un tiempo y nos vamos a otro lugar, a otra comunidad. Y eso genera como una distancia óptima también, como una especie de no involucrarnos demasiado en las cuestiones afectivas desde lo personal, sino en poder asumir el rol y sostenerlo desde ese lugar. Los pastores están vistos seguramente por personas que vocacionalmente lo entregan todo, que dejan sus necesidades de lado, que están dispuestos a acompañar, a escuchar, pero en rara vez estamos vistos como quienes también sufrimos con la comunidad el duelo, la pérdida, el trauma, las necesidades, las roturas de la vivienda. Y allí entonces aparece un espacio interesante, nuevo, de cómo también a su vez la comunidad nos percibe a nosotros en el rol pastoral, y cómo a su vez la ciudad percibe a la iglesia en su rol. Porque la iglesia había pasado a ser de una institución puesta al servicio de la comunidad a ser una institución donde también estaba sufriendo las propias pérdidas de su espacio y duelando sus propias pérdidas. Entonces aparece un lugar nuevo desde el cual hacer la tarea pastoral, que es interesante poder repensarlo y poder hacer que eso sea parte de lo que se hace consciente, y no negarlo, no querer sostener una estructura, una idea, o un formato que ya no se asociaba a la realidad del momento. Sin embargo, en ese rol pastoral que estaba totalmente transformado y cambiado, inesperadamente había una figura, una imagen del rol pastoral hacia afuera, porque no es algo que le pasaba a todo el mundo como podemos comparar ahora con la pandemia, ¿sí? Si hay algo diferente de esta situación de pandemia es que nos atraviesa a todos y a todas a nivel global. Cuando atravesamos un trauma de una emergencia de este tipo, nos está afectando a nosotros, pero no al resto, y el resto entonces quiere trabajar o ver o ayudar o comunicarse o hasta exigir situaciones de normalidad desde la afuera, lógicamente porque no están vivenciando y pasando por esa otra experiencia del evento. Así que ahí también nosotros fuimos como la bisagra, y eso fue bastante difícil, o el eslabón de comunicación entre el universo de afuera y el universo de quienes estaban sufriendo las limitaciones y las pérdidas, ¿no? Entonces, bueno, las ansiedades, los protagonismos de quienes querían llegar,
y hasta los pedidos, no sé, no había ni siquiera, imagínense que no había acceso de los ómnibus, ¿no? Entonces, que fuéramos a buscar a alguien a otra ciudad porque iba a llegar a Dolores para acompañar en la situación, y no sé, el propio vehículo de la iglesia estaba roto también por los daños del tornado. La vuelta a la comunidad. Acá una imagen que nos sorprendió en la primavera. Van a ver ahí unos trigos brotados. Y bueno, me pareció siempre una cuestión compleja, porque este trigo era el trigo que estaba guardado de los silos que desde donde ingresa el tornado hacia donde va recorriendo, así que la fuerza del tornado que se llevó la vida de muy pocas personas, gracias a Dios, solo 3, y muchos recuerdos y muchas casas y muchas construcciones. También fue sembrando semillas que había chupado de los silos que estaban en el lugar donde el tornado empieza. Ahí vemos los trigos espigando en la primavera en el centro de la ciudad donde no habían sido sembrados, ¿no? Quizás ahí algún mensaje para pensar, para reinterpretar. La vuelta a la comunidad, ya para ir terminando, no tengo idea de cuánto tiempo llevo. La vuelta a la comunidad también hubo que trabajarla, ¿no? El regreso al espacio físico, si bien nunca nos habíamos ido del lugar, en sí necesitábamos pensar qué hacer con ese espacio. Bueno, decidimos, nosotros no necesitamos un gran templo nuevamente, un gran salón como construían, ¿no? Nuestros antepasados en la fe, lugares gigantes para comunidades que también hoy en día quizás están reducidas en su membresía. Pero sí necesitamos trabajar la memoria comunitaria, y allí trabajamos también y nos pudimos sumar y pedir ayuda a lo que es el arte, con un artista plástico, muralista, vinculado a la comunidad de fe, que trabajamos junto con él en talleres sobre la memoria histórica de la comunidad. Y bueno, él pudo plasmar en este mural que vemos allí lo que la gente fue contando, ¿no? De qué recordaba de la iglesia, qué historias, qué eventos, qué momentos, qué era significativo en esa comunidad, y que eso queda, porque eso no tenía que ver con paredes y techos, sino con espacios de compartir la fe. También en estos talleres fuimos trabajando en la idea y tomando decisiones comunitarias sobre qué hacer con el espacio del templo. La imagen del templo fue una imagen que a nivel de la prensa recorrió muchos lugares, ¿no? Porque impactaba mucho esto de la cruz y el púlpito desnudo. Para nosotros significó que un tornado haga que la iglesia se abra. Muchas veces hablamos y pensamos, nos preguntamos en las comunidades de fe si somos iglesias abiertas o cerradas, ¿no? En la evangelización, en la misión. Bueno, entonces a partir de estos talleres de la memoria fuimos trabajando y decidimos que si el tornado había dejado esto así, era importante también dejarlo como memoria histórica de la ciudad, lo que pasó por la ciudad, y no querer borrarlo, eliminarlo o taparlo. Así que se trabajó en la construcción de un memorial, Templo Abierto, ese fue el nombre que le pusimos, y algo interesante también de la comunidad es que nos empezamos a reunir para trabajar voluntariamente en la reconstrucción de los bordes de los muros del templo, como ven en la segunda foto de la izquierda, niños, niñas, familias, reconstruyendo los bordes, y acá lo vemos finalizado en un espacio abierto, que es un espacio hoy en día donde la ciudad puede acceder para tener un momento de encuentro, de devoción, de oración, de sentarse a tomar mates o a compartir. En este acompañamiento pastoral y social que hicimos con uno de los barrios más afectados en la reconstrucción de las viviendas, también continuamos acompañando
a partir de los encuentros, las visitas, en cuáles eran las necesidades de la gente en el barrio. Algo de lo que Carlos también decía, ¿no? ¿Qué estaba mal de antes que nos gustaría cambiar? Bueno, ese barrio había sido loteado, construido sin dejar un espacio verde. Y entonces intentamos y armamos un proyecto de un espacio público para el barrio, y finalmente, gracias a la ayuda internacional y a los convenios con el Estado y el municipio, pudimos dejar algo que no había antes del tornado en el barrio, que es una pequeña plazoleta para juegos. Es una plaza para primera infancia, son juegos para niños y niñas pequeños, ubicado allí en el barrio Altos de Dolores, que ese es el nombre, que se inauguró en septiembre del año 2020. Fíjense todo el tiempo de trabajo. El espacio del templo del Memorial Abierto se terminó de construir e inaugurar en abril del 2019, ¿sí? Y el tornado fue en el 2016, así que realmente pasaron años en los cuales estuvimos abocados a todas estas tareas. Rápidamente algunas reflexiones ya finales. Pensar sobre la significancia de abrir la iglesia. Para nosotros, para nosotras en Dolores, la iglesia la abrió el tornado. Quedó un templo abierto. El símbolo se va haciendo significante con el paso del tiempo, y esto no es algo que también sucede mágicamente, sino que se tiene que seguir construyendo en la comunidad, en la tarea de poder seguir repensándonos en esa apertura. Otra de las reflexiones que hemos aprendido es esto del cuidado, del autocuidado para poder cuidar a otros y a otras, sobre todo para quienes somos pastores y pastoras. Vamos cobrando un poco como esa cuestión de hacernos fuertes, de seguir adelante, de intentar dar todo, y muchas veces nos olvidamos o descuidamos el autocuidado para poder cuidar a otros y a otras, que sabemos que es básico, pero que no lo tenemos siempre, no siempre está presente. El texto bíblico cobró una significancia tan particular en todos los encuentros en donde fuimos desarrollando la tarea de acompañar, de volver a releer la palabra a partir del acontecimiento del tornado, y creo que en ese sentido cobró una centralidad y una fuerza mayor en la comunidad que la que tenía antes, y esto sabemos que en tiempos y en épocas de crisis la fe se profundiza y podemos encontrar conexiones con ese texto que también nos remite a testimonios de fe de quienes también vivenciaron situaciones de adversidad y de desafíos en el pasado. Y por último, la vuelta a lo cotidiano. Siempre es la pregunta, ¿cómo volvemos de estas situaciones? Seguramente que volvemos diferentes, volvemos transformados, porque además no podemos volver nunca a ningún lugar de los que estuvimos antes, pero en ese volver transformados y volver diferentes, es necesario volver a hacer siempre el ejercicio de repensarnos, y de no intentar volver a repetir las mismas situaciones o las mismas maneras de vivir de antes. El tornado nos hizo desarrollar una solidaridad y una empatía comunitaria que es necesaria recordar para seguir trabajándola en otras situaciones de contextos sociales. Así que bueno, por ahí dejo, y esas son algunas de las reflexiones últimas que quería compartir. Gracias.